Este 2 de mayo al mediodía, el Papa Francisco encabezó la oración mariana del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro. El Papa recordó que permanecer en Jesús es vital para que como discípulos podamos dar fruto y que esta permanencia debe ser activa. No podemos contentarnos con una permanencia solamente pasiva. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa dirigió saludos a los cristianos en Oriente por la celebración de la Pascua y tuvo un pensamiento para el beato José Gregorio Hernández Cisneros. También recordó el maratón de oración del Rosario en este mes de mayo y encomendó en especial al pueblo de Myanmar a nuestras oraciones. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, el Señor se presenta como la verdadera vid y habla de nosotros como los sarmientos, que no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. No hay vid sin sarmientos, y viceversa. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje evangélico de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir estando unidos a Él. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No es esto. El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos propone, es una permanencia activa y también recíproca. ¿Por qué? Porque los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también la vid necesita los sarmientos, porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca. Es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Ante todo, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos, antes de las bienaventuranzas, antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él. No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. Y en cambio con Él lo podemos todo. Con Él lo podemos todo. Pero también Jesús, como la vid con los sarmientos, nos necesita. Tal vez nos parezca audaz decir esto. Y entonces preguntémonos, ¿en qué sentido Jesús necesita de nosotros? Él necesita de nuestro testimonio. El fruto que, como sarmientos, debemos dar es el testimonio de nuestra vida cristiana. Después de que Jesús subió al Padre, es tarea de los discípulos, es tarea nuestra, seguir anunciando el Evangelio, con la palabra y con obras. Y los discípulos, nosotros, discípulos de Jesús, lo hacen dando testimonio de su amor. El fruto que hay que dar es el amor.
Unidos a Cristo, recibimos los dones del Espíritu Santo y así podemos hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la sociedad, a la iglesia. Por sus frutos se reconoce el árbol. Una vida verdaderamente cristiana da testimonio de Cristo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Jesús nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. También esto es audaz. La seguridad de que aquello que nosotros pidamos se nos concederá. La fecundidad de nuestra vida depende de la oración. Podemos pedir el pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús, y así amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres y sufrientes, como Él lo hizo, y amarlos con su corazón, y dar en el mundo frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de paz. Encomendémonos a la intercesión de la Virgen María. Ella permaneció siempre plenamente unida a Jesús y dio mucho fruto. Que ella nos ayude a permanecer en Cristo, en su amor, en su palabra, para dar testimonio en el mundo del Señor resucitado. Queridos hermanos y hermanas, el pasado viernes en Caracas, Venezuela, fue beatificado José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico. Era un médico lleno de ciencia y de fe. Supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y, como buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica. Que su ejemplo nos ayude a cuidar a cuantos sufren en el cuerpo y el espíritu. Un aplauso para el nuevo beato. Envío mis mejores deseos a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas y de las iglesias católicas orientales y latinas, que hoy, según el calendario juliano, celebran la solemnidad de la Pascua. Que el Señor resucitado los colme de luz y de paz y conforte a las comunidades que viven situaciones particularmente difíciles. Feliz Pascua para ellos. Hemos entrado en el mes de mayo, en el que la piedad popular expresa de muchas maneras la devoción a la Virgen María. Este año estará caracterizado por un maratón de oración a través de importantes santuarios marianos para implorar el fin de la pandemia. Ayer por la tarde fue la primera etapa en la Basílica de San Pedro. En este contexto hay una iniciativa que me importa mucho, la de la Iglesia birmana, que nos invita a orar por la paz, reservando para Myanmar un Ave María del Rosario cotidiano. Cada uno de nosotros se dirige a la mamá cuando está en necesidad o en dificultad. Nosotros, en este mes, pedimos a nuestra Madre del Cielo que hable al corazón de todos los responsables de Myanmar para que encuentren el valor de recorrer el camino del encuentro y de la reconciliación y de la paz. Con tristeza expreso mi cercanía al pueblo de Israel por el accidente que tuvo lugar
el viernes pasado en el Monte Meron, que provocó la muerte de 45 personas y numerosos heridos. Les aseguro mi recuerdo en la oración por las víctimas de esta tragedia y por sus familiares. Mi pensamiento hoy se dirige también a la asociación Meter, a la que animo a continuar en el compromiso a favor de los niños víctimas de la violencia y de la explotación. Y, finalmente, saludo de corazón a todos ustedes aquí presentes, queridos romanos y peregrinos de varios países. Saludo en particular a los miembros del Movimiento Político por la Unidad, fundado por Chiara Lubich hace 25 años. Felicidades y buen trabajo al servicio de una buena política.